En España se espía y la Fiscalía archiva investigaciones contra el rey emérito a pesar de existir indicios delictivos en aplicación del artículo 56 de la Constitución española, donde se recoge el concepto de la inviolabilidad. Al mismo tiempo, las élites siguen pensando que el Estado es suyo. La monarquía sufre una nueva grieta. La justicia británica deniega la inmunidad a Juan Carlos I y le condena a pagar en costas 270.000 euros, augurando un calvario en la demanda que Corina Larsen sigue contra él en el Tribunal de Londres. Frente a la crisis, la Corona mueve ficha. Un acuerdo entre PSOE, PP y la Casa Real impulsa un Real Decreto y una declaración de bienes de Felipe VI. Los periódicos cortesanos hablan de responsabilidad y transparencia, pero esto no va de transparencia, va de democracia. Urge que la democracia llegue hasta el último rincón del Estado, empezando por la Corona. La gran pregunta que toca hacerse hoy es si es posible democratizar el Estado en España. De eso hablaremos en el programa de hoy. Bueno, buenas tardes. En efecto, urnas o coronas. Vamos a hablar de democratizar el Estado con Laura Arroyo, que es comunicadora política y responsable de formación de Podemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Con Pablo Elordi, que es redactor del Salto. Gracias. Lucía Muñoz, que es diputada de Unidas Podemos por Islas Baleares. Gracias, Rafa. Y Fran Pérez, que es secretario general de Izquierda Republicana y responsable de Derechos Humanos de Izquierda Unida. Salud y República, Rafa. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a hacer una ronda rápida de 1 minuto y la pregunta es el título del programa. ¿Es posible democratizar el Estado? Bueno, es una pregunta trampa también, ¿eh? Yo creo que, sin duda, la respuesta inmediata a cualquier demócrata es decir que sí. Pero yo creo que el proceso es más importante que la pregunta en sí. No solamente se puede, sino se debe democratizar el Estado, pero para eso hay un paso previo, que yo creo que es la clave, y la mencionabas un poco en la introducción, que es quiénes están evitando en este momento que se democratice el Estado. Creo que si empezamos por ahí, tenemos muchas más posibilidades de entender contra qué tipo de Estado nos estamos enfrentando, que yo creo que esa es una cosa de la que hablamos poco. Parece el Estado una cosa muy abstracta, e incluso una cosa hasta un poco precaria, cuando no. Tenemos un deep state, un Estado profundo, profundamente fuerte, mugriento y corrupto, al que para democratizar habrá que señalar quiénes están permitiendo que continúe. Y eso supone hablar del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, pero también del poder mediático, judicial, económico, empresarial y político. Y entonces la pregunta en realidad es cómo nos enfrentamos a todos esos poderes. Sí, siguiendo un poco la línea, son 3 fases, entiendo yo. Una fase de lo material, ¿no? Un blindaje de derechos sociales, como a través de cubrir una serie de necesidades y de derechos básicos se puede llegar a mayores cotas de democracia. Cómo se regenera la democracia en sí. Escándalo Pegasus, ¿no? No puede faltar en este combo cómo se amplía lo que son las libertades y derechos básicos. Y la tercera cuestión, muy específica de España, porque el resto yo creo que son comunes al conjunto de la Unión Europea, las soberanías, las distintas soberanías y las distintas demandas de soberanías de esa plurinacionalidad nunca reconocida, ¿no? Y ese federalismo. A partir de ahí se puede, bueno, estamos en una etapa en la que lo que parece es que se puede desdemocratizar el Estado por parte del propio Estado. Y con esas coordenadas a 2022, primavera de 2022, son en las que estamos, en la desdemocratización. Vamos a ver si podemos revertir esas tornas. Pues desde luego los déficits democráticos del Estado son evidentes y cada día vemos un escándalo nuevo, y creo que desde que hay fuerzas políticas republicanas en el gobierno eso se ha incrementado muchísimo más, ¿no? Creo que el hecho de que esté Unidas Podemos en el gobierno ha hecho saltar muchísimas costuras que se supone que estaban atadas y bien atadas desde la transición española, pero que desde luego tienen bastantes debilidades, ¿no? Y creo que en todo ese entramado que comentaba Laura hay una pieza clave, ¿no?, en la democratización del Estado, que es la Casa Real. Yo creo que a partir de ahí se puede avanzar muchísimo más rápido.
Bueno, pues yo pienso que de alguna forma democratizar el Estado es también republicanizar al Estado, ¿no? Es decir, y sus instituciones, ¿no? Y es verdad que se debe y se puede, y es una obligación y un derecho a la vez de todos los ciudadanos, ¿no? Si queremos conseguir que el Estado se democratice, hay que luchar por ello y conseguirlo, ¿no? ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo regenerar democráticamente el Estado? Bueno, pues también introduciendo elementos de participación directa, ciudadana, republicanos, en las instituciones, ¿no? Y para que también los ciudadanos no sean meros espectadores, que muchas veces lo son, ¿no? O consumidores de la vida política, sino que participen, se comprometan, se involucren, y eso significa también que las instituciones tienen que rendir cuentas, tienen que tener espacios de participación, de democracia deliberativa, ¿no? Ahora, también es verdad lo que se ha dicho aquí, que esa participación ciudadana para democratizar el Estado tiene que darse en unas ciertas condiciones de igualdad, y eso significa que el Estado tiene que ir garantizando los derechos a la existencia, los derechos a la vivienda, los derechos al trabajo, porque si no, no se puede participar en la vida política en condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, hay gente que tendrá muchos derechos y otros no los tendrán, ¿no? Muy bien, los últimos meses están siendo apasionantes. Hemos visto las regularizaciones temporáneas del rey emérito, pagando a última hora, con procedimiento abierto, de una forma un tanto particular, ¿no? Que aquellos que estudian derecho tributario todavía siguen preguntándose cómo ha podido llegar a ocurrir. Hemos visto los decretos de archivo de la Fiscalía, de apasionante y recomendable lectura para cualquier demócrata de este país, y recientemente la resolución que en el Reino Unido, después de la demanda de Corina Larsen, planteando que no hay inmunidad, y no solamente no hay inmunidad, sino que después de esa primera vista hay una condena en costas de 270.000 euros. La respuesta no se ha hecho esperar por parte de la Casa Real, ¿no? Y hemos visto cómo han sacado ese combo de decreto ley a la vez y en paralelo con una declaración de bienes que está puesta encima de la mesa también como un gran ejercicio de transparencia. Pero ante esta hemorragia, ¿sirve la tirita del combo decreto, declaración de bienes? A ver, a mí me ha parecido una broma, realmente. Yo veo que hay mucha gente que parece creer que hay que agradecerle al rey por abrir un poco, digamos, transparencias, que yo tampoco lo consideraría transparencia, y que sepamos un poco sus bienes. Y esto es como que nos dijeran a las mujeres que salgamos a las calles y le agradezcamos a los hombres que no nos matan. Es totalmente absurdo, no hay por qué agradecer algo que debería venir dado en una democracia. Eso es lo primero. Y lo segundo, a partir de lo que hablabas además de regeneración y de modernización, hay que entender, esto ya lo sabemos y suena muy manido, pero creo que es importante situar que la crisis de la monarquía está dentro de una crisis más amplia, que es la crisis de régimen, de la cual la monarquía, en efecto, como decía Lucía, es un pilar básico. ¿Pero por qué es importante? Porque si no lo entendemos así, podría parecer que es una cosa un poco alejada de todo lo demás y está completamente involucrada. Eso sería lo primero. Pero ahora cuando me dice si se puede detener una hemorragia con una tirita, por supuesto que no. El problema está en que no es una tirita. Lo que han hecho y lo que están haciendo es una operación quirúrgica de altísimo nivel, en el mejor hospital del Estado, con los mejores médicos, con un montón de medios encargados de ello y muchísimo más. Y ese es el problema. Que si fuera una tirita, pues cualquiera diría, oye, esto es absurdo lo que está haciendo el rey, es para limpiarse, pero lo cierto es que tiene consigo, y vuelvo a eso, a mi primera intervención, una serie de poderes que están sumando a un discurso totalmente falso de modernización y de regeneración, que además hay que decirlo, no puede regenerar o modernizar nada quien en realidad está siempre por un orden viejo. Es una falacia. No podríamos permitirlo. Y no es porque me caiga mal Felipe VI, que me puede caer mal, o porque me caiga mal Margarita Robles, que me cae muy mal, pero no es por eso. Es en realidad porque ellos no pueden ser parte de una regeneración y modernización de nada porque defienden un orden viejo. Y creo que la evidencia de esto es que actúan de facto contra la modernización y regeneración todo el tiempo. Cuando se ponen en complicidad para evitar que podamos investigar al rey emérito o que se investigue el CNI, cuando se ponen de acuerdo todos estos poderes para disimular todo lo que está ocurriendo, claramente vemos que ellos no son ni la solución, ni la modernización, ni la regeneración, ni nada. Pero esto además hay un componente, y con esto acabo, un componente adicional que me parece aberrante, que es que una persona, un rey como Felipe VI, que no tiene ninguna legitimidad porque no ha sido votado para nada, de pronto nos dice qué partidos son legítimos y qué partidos no. Y esto no es solamente una afrenta contra la democracia, porque qué mal que lo diga el rey, sino que de facto está saltándose voces de millones de españoles y españolas que han votado un personaje que, digo, no ha sido ni votado para eso ni para nada, diciendo que algunos son constitucionalistas y otros partidos no son constitucionalistas. Y nosotros tenemos que quedarnos tan tranquilos y tan callados cuando dice una aberración de esa magnitud. Para mí eso debería ser primera plana. En cualquier país democrático debería ser primera plana y debería tener muchísimas manifestaciones en Casa Real o donde haga falta que las haya para decir, oiga,
No solamente a usted no le ha elegido nadie, sino que usted no tiene por qué decirnos a nosotros a quién es elegir. Y eso me parece a mí que es la señal más clara, no solamente de la crisis, sino de que estamos hablando de una monarquía que no es en ningún caso ni medianamente pulcra. Estamos hablando ya, esto al menos en mi país se llama autoritarismo, cuando de pronto eliminan el derecho al voto y a la voz de las personas. Y entonces a lo mejor hay que decirle monarquía autoritaria y reaccionaria. Yo creo que hay una cosa muy interesante, que es que, si recordáis el comunicado de Casa Real, aquel del estado de alarma, abrió un debate que ha estado en los medios de comunicación durante mucho tiempo, ¿no? Que es el debate en torno al artículo 56 de la Constitución, el tema de la inmunidad y el tema de la inviolabilidad y el tema de la ausencia de responsabilidad, ¿no? Que tengamos un jefe de Estado irresponsable, ¿no? Y esto se ha debatido en muchas tertulias, bueno, en las tertulias porque en el Congreso no se puede debatir, ¿no? de este asunto, que es otro pequeño detalle a tener en cuenta. Pero si nos fijamos en el decreto, al final, después de darle tantas vueltas, otra vez, entre los fundamentos jurídicos del decreto, el artículo 56 de la Constitución. Claro, y además el decreto no es ni tan transparente ni va a evitar que se puedan repetir situaciones como la de Juan Carlos, porque realmente si el Estado lo que quería, o la Casa Real, era dar una respuesta a la situación de corrupción del anterior jefe del Estado, porque recordemos que con el archivo de la causa no va solo la impunidad se ha resaltado más la impunidad de Juan Carlos I, ¿no? Pero también es verdad que con el archivo va un reconocimiento de los delitos. Entonces aquí lo que se ha dicho, este señor es un corrupto inviolable. Ah, bueno, vale, ¿pero es un corrupto o no? Sí, es un corrupto. Bueno, pues eso es muy grave, ¿no? Es muy grave el cohecho, es muy grave el blanqueo de capitales, es muy grave la evasión fiscal. Bueno, todo eso ha ocurrido y el pueblo lo está viendo, no es tonto, ¿no? Entonces, como dice Rafael, aquí ¿qué hay? Una inmunidad jurídica, una inviolabilidad jurídica en 2 líneas de la Constitución, que 2 líneas de la Constitución han impedido que haya justicia y que la justicia sea igual para todos, encima, que es la famosa frase a la que apeló el propio Juan Carlos, ¿no? Entonces, ¿cómo está la monarquía? Yo creo que a pesar de las tiritas o del decreto está muy tocada y tiene un desprestigio evidente, porque el desprestigio no va solo a la persona, es decir, va a la institución también, y la monarquía está realmente tocada. ¿Por qué no se hace la encuesta famosa del CIS? ¿Por qué no se pregunta a los españoles, entre otras preguntas que sí se hacen, si se siente o si es republicano o monárquico? Bueno, no se hace la pregunta pues para evitar que salga que la mayoría real ya de los ciudadanos españoles se sienten republicanos, piensan que una república es mejor que una monarquía, ¿no? Entre otras cosas porque le puedes pegar una patada a un jefe de Estado corrupto, como pasó con Sarkozy, y decir, este señor salió corrupto, a los 4 años usted se va a su casa o a dar responsabilidades civiles o penales. Pero claro, lo que aquí no nos pueden vender ya en pleno siglo XXI es que la jefatura del Estado ya no solo es hereditaria, que es un privilegio familiar para una familia, sino es que además si este señor delinque no pasa nada. No, mire usted, eso la gente no se lo come hoy. Y por eso no se hacen las encuestas del CIS y por eso yo creo, o sí se hacen y no se publican, que esa es la otra, porque yo soy de los que piensan que sí que se hacen, pero que tal vez no se publican porque van a demostrar que hay una mayoría republicana y va consolidando un avance de un proceso distinto al que las élites españolas quieren, ¿no? Así que yo creo que eso va por ahí. De todas formas, nuestra enmienda a la monarquía es una enmienda a la totalidad, porque más allá de las tiritas del decreto, de si la cosa es mejorable, nosotros creemos que una república, por definición, es más democrática que una monarquía y que la jefatura del Estado pues, no se puede heredar como se hereda una finca en Andalucía, ¿no? Quiero decir que... Claro, ahí hay una cosa que comentabas que me parece muy interesante, ¿no? Que es cómo la monarquía no solamente está en crisis, sino que traslada la crisis al resto de instituciones, ¿no? Cuando la resolución aquella que quería sacar el Parlamento de Cataluña, resolución del Tribunal Constitucional diciéndole al Parlamento de Cataluña que no puede opinar sobre la monarquía. Ahora, con los casos y las investigaciones de corrupción, se le permite hacer una regularización en la que la agencia tributaria ha quedado a los pies de los caballos. La Fiscalía saca una resolución también en la que queda en el ridículo más espantoso. Y ahora, pues si faltaba alguien en acudir a la fiesta, en el decreto se mete al Tribunal de Cuentas. Claro, pero hay una cuestión de fondo de la cuestión del Tribunal de Cuentas y vuelvo otra vez a esa conexión que existe, ¿no? De cómo se traslada la crisis de la monarquía al resto de instituciones. Si no hay un... ¿Lo diré o no lo diré? Si hay una responsabilidad por parte de... Si hay un acto ilícito en ese control de cuentas que hace el Tribunal de Cuentas, la pregunta sería, esto se va a hacer como los partidos políticos, ¿vale? Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica en caso de que no cumpla con la norma y el Tribunal de Cuentas diga que las cosas están mal hechas? En el decreto está, nuevamente, el artículo
el artículo 56 de la Constitución, incluido incluso en el propio Real Decreto, ¿no? Para decirnos que la impunidad es el elemento central y prácticamente definitorio de la propia institución, pero sobre todo de desequilibrio del resto. Sí, es un decreto de maquillaje de imagen. Sí, yo creo que el decreto es una especie de compromiso adquirido previamente en este caso con el jefe de gobierno, para sacar adelante una cierta idea de regeneración, ¿no? Y de hecho se empieza a filtrar que se va a sacar un decreto precisamente con los movimientos pregolpistas durante la pandemia, ¿no? en el invierno de 2020, y se habla de un decreto de bastante más alcance. Yo he preguntado y la mayoría de las personas decían, no, es que si quieren llevar a cabo esto hace falta tocar la Constitución, ir a cuestiones que se tienen que decidir por una mayoría en el Congreso, incluso con la disolución de las Cortes para trasladarla, ¿no? Posteriormente. Pero claro, hay una debilidad extrema por parte del Poder Ejecutivo, que no puede montar semejante tinglado, y se quedan en un decreto de maquillaje en el que se pretende dar una idea de regeneración sin tocar ninguna de las cuestiones básicas que se vienen denunciando. ¿Cuál es el problema? Pues que en esa crisis múltiple, además de todo, la credibilidad viene porque la actual Casa Real, a diferencia del anterior, ya no tiene un proyecto de Estado. El anterior tenía un proyecto de Estado vinculado con el neoliberalismo, completamente. Entra en crisis el neoliberalismo, ¿cuál es el proyecto de Estado que le queda a Felipe VI? Claro, el Estado contra los pueblos del Estado, bueno, pues es un proyecto antipático, incluso para quienes no son catalanes o no son vascos. Bueno, pues desde ahí, claro, la mejora de la imagen es muy limitada, ¿no? Si no hay un proyecto detrás, incluso aunque no nos guste a nosotros el proyecto de la marca España que llevó a cabo Juan Carlos I, pero era un proyecto. Ahora mismo, si no lo hay, cualquier maquillaje de este tipo queda un poco girando en el vacío. Yo sí veo que hay como un intento de volver a ese espíritu del pacto del 78, ¿no? y que la operación es precisamente pues, trasladar como esa idea de que la monarquía es condición indispensable para la democracia, ¿no? Y de hecho el marco del debate en el que nos están queriendo meter es pues si podemos poner una tirita para tapar la herida, ¿no? y si con pequeños apaños para ganar una mayor transparencia se puede democratizar un poco más el Estado, y realmente el debate de fondo es cuál es el modelo de Estado que queremos, ¿no? Creo que la monarquía también debería preguntarse esa misma pregunta para empezar. Claro, además yo creo que hay una cuestión que es clave, que es la relación que existe en todo el proceso, ¿no? Se planteaba hace un momento, lo planteaba Pablo, el papel que juega hoy la monarquía, que sin tener proyecto de país juega el papel fundamental de freno a que se produzcan avances en el campo de la democracia. Escribías un artículo recientemente en El Salto, que ha tenido bastante trascendencia, que no hablaba específicamente de la monarquía, sino precisamente del concepto, ¿no? de la democratización del Estado. Y decías una cosa que me parece interesante para abrir un poco el otro melón, ¿no? que sería: cada día que pasa parece un poco más complicado ganar una nueva legitimidad que se contraponga y enfrente abiertamente la apuesta de cierre autoritario liderada por Vox, que encuentra complicidades en todo el arco de los partidos autodenominados constitucionalistas. Parece claro que la sonrisa, la ilusión y la gestión actual del estado de cosas son fórmulas agotadas. Mantener el trampantojo tiene su mérito. No es algo sencillo, pero frente a una apuesta decidida y fiera como la que encabeza la ultraderecha, es necesario algo más que salvar las apariencias. Nos invitas a pensar en grande, Pablo. ¿Qué papel crees que puede jugar la República en esa perspectiva de democratizar el Estado? Pues es pensar en términos casi utópicos, que quizá hace 10 años no lo eran. También
o estaban un poco más cerca, ¿no? Y yo creo que todo de lo que estamos hablando es una reacción a una crisis que se abre en términos propositivos en 2011, que obviamente no todas las personas que salen a protestar en 2011 tienen en la cabeza términos como procesos constituyentes y demás, pero sí que hay una demanda de democratización, hay una demanda de ampliación de esos derechos sociales, de esas bases materiales de la existencia, y hay una demanda de democracia directa, de saber qué papel tenemos en la Unión Europea de Maastricht, si se puede cambiar esa Unión Europea de Maastricht. Eso es común a muchos pueblos europeos, ¿no? Claro, pensar en grande ahora mismo, que estamos tan pequeñitos, que estamos bajo el palo, ¿no?, de ese sentido común dominante de extrema derecha, pues parece muy difícil. Sin embargo, hay cosas que se siguen hablando, ¿no? Y yo creo que todo lo que estamos hablando de un horizonte republicano en materia de derechos, pues es de lo que se habla cuando se habla sobre renta básica, de lo que se habla cuando se habla de semana laboral de 4 días, por ejemplo, ¿no? Creo que esa democratización de los centros de trabajo es republicana per se, ¿no? También en términos climáticos, cuando hablamos de crecimiento, de bajar el nivel de consumo de energía, por ejemplo, estamos hablando de volver a pararnos como sociedad y empezar a pensar en los términos del común, de lo público, pero también del común, viendo las partes que tienen que autogestionarse, ¿no? Se está teniendo un debate muy importante con respecto al autoabastecimiento energético, ¿no? Bueno, son cuestiones que, como decía, cuando estamos tan subyugados parecen inmarcesibles, pero al final son las que tenemos que poner encima de la mesa para que la propuesta republicana o las propuestas republicanas que vengan entronquen con el día a día de la gente, que es un poco lo que se pide a cualquier apuesta republicana en el siglo XXI y lo que se pedía también en el siglo XX, que no era una identificación ideológica, era ganar espacios para la vida de la gente. Claro, hay algo que a mí me gustaría que pudiéramos comentar, que viene un poco conectando el bloque anterior con este, ¿no? Que es precisamente lo que hemos estado viendo, ¿no?, en cuanto a la resolución que emite la Fiscalía, en cuanto a la resolución que salió del propio Tribunal Constitucional, donde plantea, ¿no?, que la monarquía, el jefe del Estado no tiene responsabilidades civiles, penales, y dice a continuación políticas, porque claro, lo que está planteando es que no haya órganos políticos que puedan opinar sobre el funcionamiento de la monarquía. Al final, el planteamiento, ¿de qué se trata? De contraponer el Estado y la democracia. ¿Quién se anima? Es que yo creo que con la crisis de la monarquía lo que se agrava es la crisis del régimen del 78, ¿no? Y no saben cómo salvarlo, ¿no? Y entonces yo creo que la derecha y las élites, las oligarquías, están buscando como una salida alternativa. Quieren ir tirando, ¿no? Pero ir tirando no les sale. Y un pilar fundamental era la monarquía. Si encima la monarquía entra en crisis por casos de corrupción, pues la crisis es muy fuerte. Y yo veo hoy que ante esa crisis hay como 2 opciones. O sea, una que es ir tirando en medio de una crisis social, económica, ecológica tremenda. Otra, una salida autoritaria que la puede representar Vox o sumándole un PP que no tenga el bipartidismo claro y que pueda ir por esos derroteros. Esa salida siempre la ha tenido la monarquía guardadita en la historia del siglo XIX y XX, ¿no? Y apelando a Alfonso XIII, pues cuando no le quedó más remedio sacó a Primo de Rivera, ¿no? Quiero decir, ¿y cuál es la otra alternativa? Pues el papel de la República. Es que yo creo que la República es justo ese proyecto histórico, ese proyecto alternativo al régimen del 78, que representa pues, esos ideales de justicia social, esos ideales de derechos humanos, esos ideales de construir, como decías tú, una España federal, porque España es plurinacional. Lo que pasa es que la monarquía no quiere entenderlo y tampoco las oligarquías, ¿no? Pero es claramente plurinacional. Entonces, bueno, pues la República Federal puede ser la respuesta al problema territorial que algunos ven en Cataluña o en Euskadi. Claro que sí, claro que lo es, ¿no?
Y como es también la respuesta pues, de la búsqueda de un Estado laico, es decir, que es una asignatura pendiente de España, ¿no? Es decir, que la monarquía se ha identificado tanto con la Iglesia Católica, a pesar de que la Constitución dice que somos un Estado aconfesional y laico y todo eso, pero realmente el laicismo no se lleva a la práctica. Yo creo que ya solo puede traerlo una república, ¿no? Y luego tenemos una sociedad pues, que viene heredera de un franquismo y de un régimen monárquico muy patriarcal donde no ha habido un Estado feminista jamás, ¿no? Que luchara por los derechos de las mujeres, o un Estado ecologista, como tú decías. Es una necesidad hoy para el futuro de la propia humanidad. Todo eso, ¿quién lo puede abordar? Pues yo creo que ha tenido tiempo el régimen del 78 para ver si todos esos derechos, esas aspiraciones democráticas se cumplían. No las ha cumplido, no las va a cumplir. ¿La alternativa es más autoritarismo? Yo creo que para la izquierda, por supuesto que no. Entonces solamente nos queda una vía, que es la vía de la República, y yo creo que hay que hablar con ello, de ello ya con mucha naturalidad, ¿no? De todas maneras, yo quería hacer un apunte adicional, y es que creo que también la República se ha abierto paso, de alguna manera. No me refiero solamente en clave social o incluso hegemónica en términos de sentido común, que también un poco, sino que creo también que la agudización de la crisis de la monarquía y también el sostenimiento de la crisis del régimen, o sea, todo eso tiene que ver también con fuerzas políticas, y hablo directamente de Podemos, por supuesto, que claro, llegan a determinados espacios de poder, que, o sea, no olvidemos que para eso han pasado muchísimos años donde ha habido repeticiones electorales entre 2016 y 2019 para evitar exactamente eso. Y creo que a la luz de lo que estamos viendo ahora, del espionaje, de Pegasus y todo el deep state así funcionando a tope, creo que también estamos viendo otra cosa, y es que lo mismo cuando levantaban las manos en la cabeza y decían no puede ser que Pablo Iglesias siquiera toque la puerta del CNI, nos estaban diciendo en realidad no porque nos cae muy mal el Coletas, sino que nos estaban diciendo porque aquí es donde está la cuestión. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que cuando hablamos de republicanismo, que hablamos también de democratizar el Estado, no hablamos solamente de las urnas, porque ya hemos visto lo que pasa con las urnas. Hemos tenido un proceso donde por más urnas que gritaran mucho, nos costó muchísimo llegar, y llegamos como pudimos llegar porque nos han cerrado justamente determinados ministerios donde se podían hacer determinadas cosas, y se han encargado de que eso no se pudiera tocar y que Pablo Iglesias ni mucho menos estuviera ahí y que ahora volviera a su casa. Entonces, creo que la clave por eso es hablar de democratizar el Estado, pero no desde una clave ni mucho menos electoralista, sino en clave republicana, muy de acuerdo, porque estamos viendo que no nos basta y no nos alcanza porque el monstruo tiene demasiadas cabezas, ¿no? Sí, quizás la monarquía ha jugado un papel siempre de punto de conexión con el régimen anterior, ¿no? Y creo que hay ejemplos que están todavía entre nosotros y nosotras, ¿no? Recientemente se enviaba una carta a la Casa Real por parte, a la Casa Real no, al jefe de la Casa Real, lo que viene a ser al señor don Felipe de Borbón y Grecia, relativo por parte de varios diputados del Congreso y del Parlamento de Islas Baleares, para reclamarle la devolución del Palacio de Maribel. Lucía, haznos una introducción, cuéntanos un poco la historia, porque creo que merece la pena darle ahí unas pinceladas. ¿Y cómo estamos después del envío de la carta? ¿Nos responden? ¿No nos responden? ¿Nos devuelven el palacio al pueblo o no devuelven el palacio al pueblo? Pues mira, la historia de Marivent es la historia de una usurpación, en realidad. O sea, estamos hablando de la casa donde veranea la familia real en Mallorca, y que bueno, acaba, digamos, en manos de la familia real después del incumplimiento de la voluntad de su propietario, Ioannis Saridakis, y vulnerando su testamento, ¿no? O sea, este hombre, Saridakis, fue un artista que nació a finales del siglo XIX en Alejandría. Muy joven se va a Chile, hace fortuna, y entonces visita una exposición de Antoni Rivas, se queda maravillado con el paisaje impresionista de Mallorca y dice, pues para allá que voy. Y entonces en el año 20, creo que en 1920, ya desembarca allí, y a los 3 años pues encuentra un pedazo de solar en la zona de Calamayor, muy cerquita del centro de Palma, y le encarga a nada más y nada menos que a Guillem Forteza, que es uno de los arquitectos más relevantes de la isla, pues la construcción de una residencia. Y allí pues vive hasta que muere a los 87 años, en el año 63. Entonces, en el año 65-66, la viuda, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Asunción Marconi, me parece que se llamaba, dona este palacio a la Diputación Provincial de Baleares, y con toda una colección de libros, de obras, de muebles, ¿no? Y entonces
la única condición que pone es que sea un museo abierto a la ciudadanía, ¿no? y que el palacio pues, esté abierto a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a principios de los 70 los príncipes en aquel momento, ¿no? Juan Carlos y Sofía, empiezan a visitar la isla y entonces pues no puede ser que se queden en hoteles, y entonces las autoridades franquistas del momento dicen, pues vamos a darle una residencia fija, y qué mejor que este sitio, que tiene unas condiciones de seguridad estupendas, ¿no? y la verdad es que el sitio está genial. En el 73 ya la dictadura franquista pues define Marivent como la residencia veraniega de Juan Carlos, y claro, esto a la familia Saridakis pues no le hace mucha gracia, ¿no? y entonces reclama, y en el 86 sale una decisión judicial en la que ordena la devolución de las obras, de los libros y del mobiliario al heredero de Saridakis, que los estaba reclamando porque no se estaba cumpliendo con la voluntad de la persona donante, ¿no? Y bueno, frente a eso pues, se quedó el sitio desangelado, y Patrimonio Nacional tuvo que dotar de nuevas obras el palacio, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros entramos a las instituciones en el Parlamento, la pasada legislatura, lo que se consigue es que se abran los jardines, solo cuando no está en ellos, ¿no? Cuando vienen a veranear, entonces ya los cerramos. Y claro, frente a esta situación pues hay una demanda social de que se devuelva Marivent a la ciudadanía de Baleares, y entonces decidimos enviar una carta a la Casa Real, que es algo que nunca se había hecho por escrito, ¿no? Siempre se había reclamado, se habían hecho manifestaciones, se habían hecho comunicados, pero nadie le había enviado una carta a Felipe de Borbón pidiéndole por favor que renuncie expresamente al palacio, porque es la única manera que tenemos, ¿no? El único instrumento que tenemos para que eso vuelva a manos de la ciudadanía. Entonces, bueno, estamos esperando que nos responda. Ya veremos. De momento la única respuesta que hemos tenido ha sido que únicamente Antonia Jover. A los demás no nos ha dicho nada, nos han dado un tratamiento como, bueno, Antonia, que sí, muy bien, y esos 8 diputados también, que ya veremos que ya la hemos recibido, ya veremos si contestamos, ¿no? Seguimos es que es muy interesante lo que cuenta Lucía, es una iniciativa, yo creo que estupenda, de recuperación de bienes públicos, ¿no? Porque al final, ¿qué otra cosa es la monarquía más que una privatización de lo público, ¿no? Es decir, es eso también, y tenemos que decirlo, ¿no? Es decir, que y además, yo no sé si se conoce, si estará inventariado, seguramente no, porque Patrimonio Nacional tiene una lista muy larga, pero de Patrimonio Nacional. Pero yo no sé si los bienes que son materiales, los edificios, los chalés, las propiedades que la Casa Real tenga, tendríamos que averiguarlo, están inventariadas de verdad. Yo creo que nos sorprenderíamos mucho de ese patrimonio que no es en líquido, digamos, en cuentas de ahorro, como dijo el otro día hábilmente Felipe VI, que tenía 2,5 millones de euros ahorrados y tal. Claro, como tiene pocos gastos, ¿no? Como tiene pagado pues, la casita que no tenemos todos, ¿no? Y como tiene realmente, pues le paga el Estado prácticamente todo, es más fácil ahorrar, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio democrático, bueno, de alguna forma pedir que tenemos derecho a conocer cuál es ese patrimonio y qué propiedades tienen realmente inmobiliarias, que yo creo que nos podemos sorprender. Hace unos años, no recuerdo el nombre del duque, pero hubo un juicio, un pleito judicial, de una familia nobiliaria española que acusaba a la reina Sofía y a Juan Carlos de haberles robado un montón de cuadros, ¿no? No recuerdo ahora mismo, era en el norte de España, pero ese pleito judicial existió y acabó como todo. Como hay impunidad por la inmunidad jurídica, como se ha dicho, pues que, lógicamente al final se archiva, como pasa con los hijos ilegítimos también de Juan Carlos, y como con tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, si en el siglo XXI no podemos pedir reivindicar este tipo de cosas, yo creo que hay que apoyar esa iniciativa. Me parece una iniciativa muy potente, digamos, en definitiva, de una parte del pueblo de las Islas Baleares, ¿no? Es decir, que son sus representantes. Ahí hay algo que yo creo que también es interesante en cuanto a la filosofía del sí se puede, que es que la devolución del patrimonio real siempre ha sido un símbolo de empoderamiento popular, ¿no? La recuperación del retiro fue un elemento fundamental, también un elemento simbólico en la Revolución del 68, de 1868, en la Gloriosa. Le devuelven, se plantea la devolución ya estaba abierto al público, pero seguía siendo propiedad, ¿no? Y es entregado al Ayuntamiento de Madrid. Pero es que el 1 de mayo de 1931
la casa de campo es entregada al pueblo de Madrid como un elemento simbólico de reapropiación y bueno, lo que se comentaba antes, ¿no? La cuestión de que es público, de recuperar para lo público, ¿no? Algo que se ha convertido en privado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que da para reflexionar, que en el discurso, en ese comunicado que recibimos en pleno estado de alarma, que venía a decirnos algunas cosas que son interesantes. Yo quería leer, porque creo que da para alguna reflexión. Dice que en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la corona, Su Majestad el Rey quiere que sea conocido públicamente que Su Majestad el Rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos, que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada, que deben informar la actividad de la corona. Claro, es que el patrimonio, la revista Forbes de Millonarios lo valoraba en 1.800 millones y luego The New York Times lo valoraba en 2.300 millones. Es decir, es que yo creo que el primero que sabe que todo el patrimonio privado que ha ido haciendo, aprovechándose de su cargo público, digamos, ¿no?, de la jefatura del Estado, es el padre, pues el hijo sabe perfectamente que hay un origen que es en parte ilícito, ¿no?, que es en parte ilícito y que nadie se hace rico con los 8 millones de euros que tiene la Casa Real para gasto público, ¿no? Es decir, él ha ido haciendo a base de comisiones ilegales, a base de negocios, en parte desconocidos, pero lo hemos podido conocer con el caso del AVE a la Meca, es decir, que ha sido un comisionista de muchas empresas españolas, ¿no? Y la quiero citar aquí, la periodista Rebeca Quintans, en su libro sobre su biografía sobre Juan Carlos, da un dato excelente, y es que en el año 73, con la crisis del petróleo, ella cuenta que el ministro de Hacienda, Barrero de Irima, de Franco, le pide una gestión cuando los países árabes van a dejar de darle petróleo a los países que han apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. De pronto le dice, bueno, se ve que puede desabastecerse España, y claro, Barrero de Irimo le dice, Juan Carlos, tú eres el príncipe, la monarquía saudí, como es una monarquía teocrática y una monarquía, ven a la monarquía española como de tú a tú, entonces ¿por qué no haces una gestión para conseguir el abastecimiento y tal? Y a partir de ahí, lo que ella dice, y está dicho en más biografías, es que de cada barril de petróleo, el Juan Carlos se lleva un 5%, nunca ha sido desmentido por la Casa Real, ¿no? Eso contaba el Centeno, ¿no?, que fue presidente de... Entonces, Rafa, yo creo que ahí renunció a eso un poco asustado porque sabe que parte del patrimonio no es lícito, ¿no? Claro, y hay una cosa que en cuanto a la herencia, el derecho civil español está tajante al respecto, no puedes renunciar a lo que no has recibido. Es decir, si tú no has recibido herencia, pero sí hay una herencia que has recibido, solo ha recibido una herencia de su padre, que es la corona, ¿no? Y cuando lo leo, mirándolo desde ese punto de vista, es cuando me llama más la atención, ¿no?, porque dice que renuncia personalmente a la herencia, tal, de cualquier activo, inversión, estructura financiera cuyo origen, característica, la herencia o cualquier activo, tal, y dice, cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o criterios de rectitud o integridad. Pero es que excede lo material. O sea, Claro, yo creo que excede completamente lo material. Estamos hablando de una herencia que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con una serie de bienes, pero que tiene que ver con la corona en sí. La gran herencia de Felipe VI, es su posición. Y creo que eso es algo que intentan decorar elefantiásicamente con el verbo, pero yo creo que no se sostiene y creo que la gente es perfectamente consciente de ello. Porque los criterios de rectitud y de integridad y el nombramiento por parte de Francisco Franco como heredero a título de rey. Sí, bueno, es la retórica de las casas reales europeas, que en el caso de la española pues se desangra en mayor medida, ¿no? Y es verdad que los historiadores de las monarquías también dan datos sobre el resto de las monarquías europeas, que aquí tendemos a pensar que aquellas sí que son rectas, tampoco lo son. Pero aquí son muchas pruebas, ¿no? Son esas pruebas de Juan Carlos como comisionista, lo económico, pero por otro lado, lo que yo creo que más ha impedido, más palos en la rueda ha puesto para la democracia española es que no ha sido una institución democrática y ni lo ha querido ser, ¿no? La legitimidad viene antes de la democracia, el cambio es
perfectamente orquestado para que no se dé en el mismo momento, para que no haya un referéndum. Vamos, esto Suárez, ¿no?, lo dijo en aquella famosa entrevista off con Victoria Prego, ¿no?, porque lo perdíamos, ¿no?, dijo. No lo convocamos, claro, y el problema o la situación a la que llegamos ahora es que con este Estado es imposible que se produzca el desarrollo suficiente para que se dé una consulta de legitimación, porque en el momento en el que lo convocaran sería para ganarlo, de legitimación. Puede darse como Chile en el 88, ¿no?, que eso le sale mal. Pero ni siquiera están seguros de ello, porque el problema, claro, es que con el funcionamiento anómalo de esta democracia no lo necesitan. Pero aparte parece que le tienen un poco de miedo a las urnas. Ahora vamos a pasar un vídeo de los compañeros de la Plataforma por la Consulta Popular, Monarquía o República, que se va a celebrar este 14 de mayo, y pasamos al siguiente bloque. Este sábado, 14 de mayo, va a tener lugar la consulta popular estatal no vinculante de monarquía o república, ya que ni en 1978 ni actualmente nos han dado a decidir sobre nuestra forma del Estado. El objetivo último de esta consulta es hacer visible este debate en una jornada de participación democrática y libre expresión popular, creada por y para los ciudadanos. El objetivo último de la plataforma era constituir 500 puntos de votación, pero ha sido un objetivo ampliamente superado, ya que se esperan alcanzar las 700 mesas de votación. En el link de esta página web tenéis toda la información: el llamamiento, la papeleta, el protocolo de la jornada de votación y los puntos de votación, que irán desde las 10 de la mañana hasta las 3, ampliable hasta las 7 de la tarde. Porque queremos decidirlo todo, incluida nuestra jefatura del Estado. Decía la cronista de la transición, Victoria Prego, que el papel de la monarquía es dar estabilidad institucional por encima de los devenires políticos. Al final el problema sigue siendo lo que hablábamos antes, el miedo a las urnas. ¿Ha llegado la mayoría de edad del pueblo español para poder autogobernarse? Yo creo que ha llegado tanto la mayoría de edad que hay un miedo tremendo, como señalabas hace un momentito, hay un miedo tremendo por parte del poder a que el pueblo se pronuncie. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí que ha llegado a la madurez, ¿no?, y a la política. Yo creo que desde luego que sí, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha impedido el año 76 que se convocara un referéndum? Como se ha dicho, porque Suárez reconocía que se perdía ya entonces, ¿no? Pero después de 40 largos años de transición y de que esa transición yo creo que ha frustrado muchas expectativas populares, ¿no? Muchas cosas que en la Constitución se prometieron como derechos humanos no se han llevado a efecto. Eso ha creado una frustración social. Y ahora comprobar además que la Casa Real ha caído en la corrupción, pues le ha desprestigiado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que estabilidad institucional lo que está creando es inestabilidad institucional. Toda esta corrupción, todo este escándalo internacional ha creado inestabilidad. Pero es que además los Borbones, Juan Carlos no hace más que seguir la estela de los Borbones, porque tradicionalmente desde el siglo XIX y XX solo han creado inestabilidad. O sea, 2 guerras carlistas, o tres guerras carlistas, Isabel II y María Cristina, después la dictadura de Primo de Rivera. Yo creo que eso es inestabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la monarquía? Pues porque que este régimen monárquico vinculado a las élites realmente garantiza el monopolio del poder para ellas. Y ese es el miedo que tienen, ¿no? Es decir, que el pueblo realmente madure, reivindique la República como un proyecto histórico popular, democrático, y eso les preocupa mucho. O sea, les preocupa esa madurez que yo creo que saben perfectamente que existe. Y si no, invitémosles a que se vayan. Es decir, oye, marcharos a Italia un año a ver qué es lo que pasa. Verás cómo no se van. Es como lo del referéndum que tú decías. Bueno, si lo vais a ganar, dicen los monárquicos, no, si lo convocamos lo ganamos de calle. Bueno, pues si lo ganáis de calle, ¿por qué no lo convocáis, ¿no? Es decir, hay miedo a la voluntad popular. Sí, porque parece como que es necesario, ¿no?, que haya, aparte que podemos jugar a la democracia un rato, que no hay problema, pero como que tiene que haber una institución por encima que en el último momento, por si el pueblo se equivoca, ¿no?, y está por encima y se equivoca de orientación, pues tiene que haber alguien que le guíe en el recto camino, ¿no? Hay un libro de David Jiménez, creo que era el director del Mundo, que dice que una vez habló con Felipe de Borbón y le dijo aquello de que yo soy un demócrata y si alguna vez el pueblo no me quiere, yo me iré y me dedicaré a otra cosa. Lucía. Bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes no entienden que exista una institución, digamos, que les parece como de otro siglo, ¿no? Y fíjate, la pregunta que le hacías, ¿ha llegado la mayoría de edad? Fíjate, yo creo que los menores de edad
ya han superado la mayoría de edad en este sentido. O sea, creo que son, de hecho, los que van a empujar el movimiento republicano, y creo que son los que tienen el deber histórico de hacerlo. Creo que, por supuesto, hay un anhelo por parte de la ciudadanía de una mayor profundización democrática, que quien lo vive de cerca, porque quieras que no, lo que comentaba antes del Palacio de Marivent, los que somos de ese barrio nos imaginamos ese barrio con eso abierto, ¿no? Y ya la apertura de los jardines se vivió como una victoria, pero no nos parece suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que somos capaces de imaginarnos cómo sería ese nuevo país y en lo concreto, y que desde luego va a haber, poco a poco se va a ir viendo pues, una demanda más explícita, ¿no? Y digamos, de un referéndum, ¿no? Al hilo del tema de los jóvenes, de hecho, en las encuestas que sí que hacen estos medios independientes, creo que el salto está ahí también, en la última encuesta, en la franja entre 18 y 25 años, el 60% quería un referéndum. Es abrumador el 60%. Yo creo que esto habla de que, en efecto, digamos que la monarquía puede agonizar todo lo lento que quiera, pero que está cabalgando ya otra cosa, ¿no? Pero quería mencionar una cosa que, igual como migrante, me parece que puede sumar en esta mesa, ¿no? Que es una de las cosas que más me chocó cuando llegué a España, que tiene que ver, por supuesto, con la monarquía, porque yo vengo de un país republicano, que tampoco es que la república sea lo mejor del mundo mundial, pero me refiero a que vengo de un país republicano, y entonces sí que es verdad que el hecho de que exista un principio monárquico o una institución como la monarquía cambia mucho la interrelación ciudadana. Y algo que yo veo mucho, y que al hilo de lo que comentaban de la mayoría de edad y esto, es que más allá de la mayoría de edad, que incluso utilizaría otro sintagma en realidad para hablar de esto, es esta idea de tutelaje. Esta idea de tutelaje sobre alguien, al margen de la edad que tenga, al margen de los derechos que tenga, que es una noción de súbditos ustedes, ¿no? Y un sujeto que está por fuera, por encima de esos súbditos. Y eso no solamente se nota en esta forma de entender que no se puede votar o no sé qué, sino que si leemos el último comunicado de Casa Real, es profundamente condescendiente. O sea, a veces da la impresión de que Felipe VI está a un telediario de decir que coman pastel, ¿no? Como para que se callen, ¿no? Es como esta idea de tutelaje y de súbditos. Este carácter de súbdito también marca las relaciones interpersonales entre los ciudadanos y las ciudadanas, no solamente la relación con la monarquía. Y creo que lo fundamental en la república, en un concepto republicano que habla de lo común, de lo colectivo, pero también de una igualdad y no de una jerarquía en ese colectivo y en ese común, es fundamental. Y yo creo que eso habla del tipo de país que construyes. Y creo que eso es bien importante de cara a lo que estamos hablando ahora. El encaje también de la monarquía en el plano internacional yo creo que ha sido determinante, ¿no? Y esos tutelajes se reproducen en la escala de la nación en cuanto a que España salió de su transición como país atlantista, netamente alineado en la línea de Estados Unidos, y con muchas diferencias con respecto a los países que tienen que ser sus referencias en la Unión Europea, ¿no? Francia, Alemania, Italia, sobre todo. Pero además es que ahora estamos viendo, a raíz del escándalo Pegasus, esa especie de cuadratura perfecta que quiere hacer Estados Unidos entre Marruecos y España, ¿no? Dos países que tienen importantes conflictos ahora mismo. O sea, lo estamos viendo con el posible espionaje y que proceden, digamos, de una misma cultura política, porque Juan Carlos I y Hassan II se llamaban a sí mismos también hermanitos, ¿no? Entonces, esa minoría de edad, yo no sé si llamarlo así, pero ese ser tuteladas también tiene un efecto en el nivel internacional y en la capacidad que tiene España de generar un discurso propio que no tiene que ser radicalmente opuesto a ninguno de los otros países del entorno, sino al contrario, casi, que tendría que estar más en consonancia con los debates que se están teniendo ahora mismo con respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania o con respecto a la soberanía energética en Alemania, en Francia, en Italia. Y sin embargo estamos viendo que el consenso es lo que diga las Islas Británicas, en concreto Downing Street,
y Estados Unidos. Bueno, ahí la monarquía ha funcionado claramente como un sello del lugar de España en el mundo, y esto también es una cuestión que impide un desarrollo democrático. Pues mencionabas algo que me ha parecido muy interesante, porque se ha hablado muy poco durante toda esta crisis que se ha producido con respecto al cambio de la política internacional, el supuesto cambio, vamos a decir, en cuanto a la actitud del Estado español con respecto al conflicto del Sáhara, pero hay algo que ha salido muy poco y que creo que ha sido precisamente que esto es la herencia del acuerdo tripartito donde Juan Carlos juega un papel fundamental. Es decir, el conflicto del Sáhara es una herencia directa de lo que vino a ser el momento en el que ejerció la jefatura del Estado, aún bajo el régimen franquista, que eso es muy importante, que se olvida mucho, y quizás además cuando se habla mucho de Martín Villa, el problema que tienen con juzgar a Martín Villa ya no solamente es que fuera franquista, es que fue el ministro del gobierno de Juan Carlos, igual que Villarmir, que fue su ministro de Economía, bajo el régimen franquista y sin que hubiera elecciones. Hay, ante eso que se comentaba al principio del debate, ¿no?, que comentaba Pablo sobre el proceso de democratización que se vio en 2011, lo que comentaba Laura antes de lo que supusieron la apertura del debate político en 2015 y la ruptura de lo que era el modelo bipartidista, ¿no? Todo eso se hable, parece que hay un impulso democratizador importante, es necesidad de afrontar la cuestión social, la cuestión territorial, ¿no?, de que el Estado tiene que dejar de ser patrimonio de unos pocos y convertirse en una herramienta reequilibradora. Y ahora recientemente, con lo que hemos visto, con la crisis de la monarquía y con lo que es este combo, ¿no?, que se han guisado entre el PSOE, el PP y la Casa Real, que ha sido el decreto y la declaración de bienes, la Casa Real se ha dirigido a varios grupos políticos, ¿no? A Unidas Podemos le han informado por ser miembro del Gobierno, aunque parece ser que no de forma directa desde Casa Real, sino en su condición de miembro del Gobierno, pero luego hay una categoría que últimamente está muy en boga, antes era de Juan Carlista, y ahora es la de constitucionalista. El otro día, cuando estábamos en el Pleno, en un momento de exposición de la señora Olona, a voz en cuello gritaba: nosotros somos constitucionalistas. Esa llamada de Casa Real a informar al partido Vox sobre esta declaración de bienes supone un compromiso con el blanqueamiento de la extrema derecha por parte de la Casa Real. A ver, yo diría que sí, pero diría que es peor que el blanqueamiento de la extrema derecha, que es todavía peor. Hay que recordar, o sea, yo creo que es importante ponernos en contexto, que Felipe VI ya el 3 de octubre de 2017 tomó una decisión fundamental, que fue volverse el rey de un proyecto reaccionario. Y esto hay que decirlo así. Y al decidir ser el rey de un proyecto reaccionario, no es que ahora blanquea a Vox, sino que en realidad ambos son parte del mismo proyecto. Vox le es útil a este proyecto porque es su proyecto y, en la línea de lo que decía Pablo hace un rato, en efecto, al no tener otro proyecto, la monarquía, en realidad ese es su proyecto, el de defensa de un proyecto reaccionario. Entonces hace mucho más que blanquear a la extrema derecha. Es que literalmente están trabajando, a mi juicio, en pared. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque, como decía, no solamente no tiene una legitimidad para hacerlo y para decir él quién es y quién no es constitucionalista. Incluso te diría que obviamente esto es que me parece que es destrozar una palabra que me parece que debería reivindicarse. Pero no solamente es eso, sino que ya en el discurso del 3O, él hizo algo muy importante, que lo que hace ahora para mí es como una suerte de discurso del 3O 2.0, ¿no? Es delinear un poco el marco de quiénes son los ellos a los que hay que ir contra, digamos, ¿no?, el a por ellos de ese 3O, ahora en otra versión. ¿Quiénes son los ellos y quiénes son los nosotros? En lo que acaba de hacer Felipe VI, al decir quiénes son constitucionalistas y quiénes no. ¿Contra quiénes hay que ir? Está demostrando no solamente que tiene el mismo proyecto reaccionario, sino que está yendo en contra directamente, y esto el PSOE debería ser un poquito más listo, está yendo en contra del único bloque que hay alternativo, que es el bloque de dirección de Estado plurinacional, que ahora mismo sostiene el gobierno y que tiene pocos, pero algunos ministros en el gobierno, y está quebrando eso completamente. Y el PSOE tan tranquilo, apoyando exactamente lo mismo. Yo comparto eso y además creo por un lado que es más que blanqueo, es empoderamiento, o sea, está empoderando a Vox.
y está despreciando a otros partidos, a otras opciones políticas que son tan democráticas pues como el resto de partidos, salvo Vox, precisamente. O más, ¿no? Entonces, mucho más democráticas. Es curioso porque con esto se le ha visto el plumero, quiero decir, se le ha visto el plumero y ha demostrado mucha torpeza. Su padre, que tenía una moral bastante laxa, luego, sin embargo, era muy hábil políticamente, se reunía con Santiago Carrillo, quería ser el rey de todos los españoles, esa frase la repetía mucho. Bueno, aquí parece que no tenemos un rey que quiere ser el rey de todos los españoles, sino que se identifica con una salida de régimen autoritaria y con la que tenemos que tener cuidado, porque yo os decía antes, y creo que es cierto, que en la historia de los Borbones nunca han descartado la salida autoritaria. Es decir, Alfonso XIII tenía un sistema democrático aparentemente formal y en el momento que necesitó otra cosa, pues la utilizó con Primo de Rivera. Pero lo mismo hizo con el franquismo este restaurador de la monarquía, ¿no? Es decir, que era un franquismo que tenía un proyecto doble, ¿no? Escondido. Yo creo que realmente es un poco fuerte todo esto y además lo del decreto que decíamos antes de blanqueo y que se ha informado a una parte sí y a otra parte no del espectro político es tremendo porque también nos han medio engañado. Es decir, que al hacer público los 2,5 millones de este es mi patrimonio, parece que el decreto le obligaba a informar, pero cuando uno se lee el decreto, lo que se ve es que no, que se obliga a todo el personal de la Casa Real a que informe de su patrimonio, jefe de la Casa Real, diplomáticos, personal, menos a uno, menos al rey y a su familia. Bueno, esto yo creo que es una parte de engaño también y de torpeza política por parte del rey, porque si el dinero es legítimo, ¿qué problema tienes en mostrarlo cada año, anualmente? No, eso no va en el decreto. Entonces nos están engañando bastante, ¿no? Creo. Claro, fijaros que el partido del que estamos hablando lo que viene a plantear es: no reconozco el pluralismo político, quiero ilegalizar a la mitad de los partidos políticos de la Cámara, no reconozco el título octavo, no reconozco el derecho al autogobierno de regiones y nacionalidades, no reconozco ni las regiones ni las nacionalidades. Es decir, ¿qué esconde la palabra constitucionalista? O sea, es evidente que es un eufemismo. ¿Qué está escondiendo la palabra constitucionalista realmente? Porque no se refieren al concepto constitucionalista. ¿Qué esconde esa palabra? Bueno, una reacción, ¿no? O sea, obviamente, es verdad que nos podemos frenar o avanzar en hasta qué punto esto es un proyecto o hasta qué punto es solo una reacción. Y yo creo que en eso llevamos varios años. Si ellos de verdad tienen un plan que pasa por digamos, socavar las bases de la democracia liberal, generar una democracia autoritaria, solamente formal y con persecución de adversarios políticos, ¿no? Persecución, digamos, explícita, no solo seguimiento o prohibición de sus partidos, ¿no? Los dejamos en un territorio dado donde obviamente no son mayoría, llámese Comunidad Autónoma Vasca, llámese Cataluña, y en una serie de instituciones suyas, guetos, como lo queramos llamar, pero hacemos todo lo posible, por supuesto, para que esto no rompa la esfera mediática y para tenerlos controlados y eventualmente castigarlos de una manera u otra. Para castigarlos ya han establecido una serie de parámetros, ¿no? Reforma del Código Penal y ley Mordaza. Ya está, digamos, el ordenamiento puede no ir mucho más allá para una persecución política. Llegado el momento, ese proyecto autoritario se puede transformar en un proyecto totalitario. Bueno, pues parece que en la Unión Europea hay una serie de salvaguardas, pero también se ha dicho en las últimas semanas, ¿no? Con respecto a Víctor Orbán, no, es que la Unión Europea está poniendo límites a Hungría. Bueno, los límites que les ha puesto precisamente han sido de corrupción, que ahí el que se tiene que mirar es el Partido Popular en mayor medida, de utilizar fondos, pero que la Unión Europea vaya a dar paso a proyectos cada vez más autoritarios y eventualmente totalitarios, pues yo creo que tampoco es un imposible hoy por hoy. Ya se ha hablado mucho con las elecciones francesas, ya hay una serie de pasos dados para que la gobernanza de la Unión Europea también pueda ir en esa dirección. ¿Qué pasa? Que claro, en España ya hay más experiencia, como has comentado, ¿no? Entonces, ¿qué esconde? Respondiendo a la pregunta, ese constitucionalismo. Como siempre, ¿no? Poner una raya entre lo legítimo
y los ilegítimos, que seríamos nosotros, aquellas personas que no tienen acceso a la esfera pública, que pueden ser perseguidos eventualmente, que pueden ser castigados administrativamente en muchos casos y que en su mayoría pues se callan y se viven en un exilio interior. Obviamente con posibilidad de que todo eso empeore mucho más. Hemos visto muchas distopías, el cuento de la criada, etcétera, pero a corto plazo que ahoguen todas las formas de expresión que tenemos, ¿no? Que nos quedemos, digamos, haciendo estos debates, pero que no se vean ni siquiera en YouTube y vivir, digamos, en ese silenciamiento de cualquier oposición política, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? La extrema derecha española es una extrema derecha radicalmente monárquica. De hecho, hemos visto cómo Victoria Federica y Froilán han acudido públicamente a actos de Vox, ¿no? Estamos ante un partido de los chicos malos, de las familias bien. Esto es el nacimiento de una nueva filosofía política, el froilanismo. El froilanismo. Pues fíjate, yo creo que sí, ¿no? Que se nos está vendiendo una idea de rebeldía que en realidad es la reacción del Estado para blindar ciertos resortes que se construyeron en la transición española y que protegieron a toda una serie de estamentos que forman parte del propio Estado, pero también forman parte del poder económico y del poder mediático. Y por lo tanto, toda esa ola, digamos, rebelde que va, lo que necesita es un enemigo y el enemigo es los que no son constitucionalistas. O sea, a nosotros nos han llamado anti-España cuando hemos hecho la campaña con la Constitución en la mano, que esto es una cosa tremenda, ¿no? Pero nos han quitado todo tipo de legitimidad. Es más, muchas veces la crítica que se nos hace a cualquier iniciativa parlamentaria es ¿cómo es posible que un partido de gobierno con estas ideas presente esto, ¿no? Y bueno, estoy aquí proponiendo etiquetar las botellas de alcohol, ¿sabes? Perdón, ¿sabes? O sea, entonces es así de delirante, ¿no? Pero ni siquiera se enfoca, ¿no? a las propuestas que hacemos, que pueden ser razonables, sino a la propia idea de que formemos parte de ese Estado que es suyo. Claro, ahí hay algo que comentabas que me parece muy interesante, ¿no? Porque has planteado, para caracterizar al movimiento reaccionario, no solamente, tenemos por costumbre, ¿no?, ver en el mainstream, el debate mainstream, que al final la reacción se identifica solo con el partido supuestamente extrema derecha, ¿no? Pero, tú has comentado que esto tiene también una relación con la reacción de determinados poderes económicos, y aquí quiero introducir otro elemento clave, que yo creo que para entender la dinámica política en nuestro país es clave. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la articulación de ese partido reaccionario amplio, ¿no? que tiene formaciones políticas, una parte del poder económico y el poder mediático? Pues fundamental, ¿no? Al hilo del auge de las redes sociales se ha estudiado ya mucho el déficit de atención en el que hemos caído como sociedad, ¿no? Y además es una cosa que no es solo cuestión de los jóvenes, de los nativos digitales, somos todas las personas, aunque nos socializásemos o creciésemos en los felices años 80 y 90, que no eran tan felices. Son 8 segundos, ¿no?, la atención que tenemos. Bueno, esto, digamos, se está explotando por parte de los medios de comunicación de una manera muy inteligente, vamos a decir, pensada, vamos a decir. Lo que está claro es que esos dos grupos mediáticos, los más importantes, el oligopolio, A3 Media, Mediaset, emiten una serie de mensajes que saben la cantidad de atención que le podemos dedicar a cada una de las cosas y hacia dónde la quieren dirigir. Y en esa política de memes es verdad que ellos tienen una serie de medios, tienen una serie de intelectuales orgánicos que, bueno, pues que se pagan con dinero. El resto de medios pues no tenemos tanto dinero, no tenemos esa capacidad de generar ni memética ni un discurso que diga
Oiga, que con esto de los memes nos vamos a la mierda. Tenemos que plantear otra forma de informar, otra forma de comunicar, ¿no? Bueno, pues esto en la práctica quiere decir que las noticias sobre el decreto se plantean de una sola forma, no se plantean las preguntas que se han planteado aquí. Bueno, a partir de ahora la Casa Real presentará sus cuentas, ¿no? Es como el soniquete de la información y venga, y pasamos al fútbol. Suena caricaturesco porque lo es, porque son medios muy una caricatura de lo que es un medio de comunicación. Entonces, bueno, pues son muy responsables de la falta de democracia, sí, lo son. Yo diría que incluso es peor, o sea, que no es solamente que sucumban a estas nuevas dialécticas a partir de las redes sociales y nuestro déficit de atención y todo lo demás, sino es que tienen una intencionalidad política muy clara, que presentan el Real Decreto como les interesa presentar el Real Decreto. Y a esto quería añadir es que hay que ser muy conscientes de que no es que la ultraderecha sea un partido, es que la ultraderecha tiene un partido, que es Vox. Pero la ultraderecha es muchas más cosas y la vemos pues justamente en los poderes mediáticos que se han encargado de blanquear en su momento, pero ahora diría yo que están con ellos a tope, o sea, todo el tiempo, de un Partido Popular que ha sido canibalizado por Vox, porque en realidad es que vienen de donde vienen ambos, entonces pues se sienten muy cercanos, de un PSOE que ha apostado también por posicionarse en ganar algún rédito, permitiendo justamente que Vox también crezca y tal, pero creo que justo al hilo de lo que hemos ya conversado en toda pues, esta hora y algo que hemos estado hablando, pues creo que es evidente que la ultraderecha, si fuera solo Vox, no sería problemática. Y creo que el tema y el reto también republicano es entender que tenemos al frente una ultraderecha que tiene un partido, pero que está en muchísimos otros lugares y los medios de comunicación han sido fundamentales porque están copados por ella. Bueno, ya vamos a concluir y ahora os voy a pedir que pongamos un titular de cierre y vamos a hacerlo a la inversa, si os parece, en vez de hacerlo en el círculo que hemos iniciado al principio, lo vamos a hacer a la inversa y un titular para cerrar este debate. Pues república o monarquía que decida la ciudadanía, pero solo la república es garantía de democracia plena y de derechos. Pues un titular, pues la monarquía como privatización de lo público, ¿no? La democracia está en peligro, la monarquía no defiende la democracia, defiende sus intereses. Complicada ser la última. No hay nada más transparente que votar y no hay nada más moderno que la república. Pues muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotros este espacio y vamos a seguir trabajando por tener espacios como este donde poder debatir de las cosas que no nos dejan debatir en el Congreso. Hasta pronto. Gracias.